de Jesús, pedimos, Espíritu Santo, tu respaldo. Prepara nuestros corazones para recibir esta palabra. Transforma áreas de nuestras vidas. Átanos, Señor, en este día a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Detrás de la historia, y debajo tiene entonces el subtema, el hijo pródigo, así como se llama la parábola en la Biblia, el hijo pródigo. Detrás de la historia. ¿Por qué detrás de la historia? Porque es una historia que nos las han hecho tantas veces desde que venimos de la escuela dominical. Se nos hace la historia del hijo pródigo. Y por lo regular nos enfatizan en el muchacho que se fue, se arrepiente, vuelve y papá lo recibe. ¿Cuántos leyeron la historia? Que la pusimos como tarea. ¿La leyeron? ¿Qué notaron en la historia? Como que uno la lee y al terminar uno siente que falta algo. ¿Verdad que sí? La historia no está completa. La parábola Jesús no la inventa, era conocida ya. Y Jesús, de manera muy sabia, no concluye la historia. Le dejó la conclusión a los fariseos con quien él estaba hablando. No era con los discípulos que Jesús hablaba, era con los fariseos, con los enemigos ideológicos de Jesús. Jesús le relata la historia, pero no la termina. Él deja en ello el final. Y ellos entendieron el final. Ellos lo entendieron. Ahora, a ver nosotros hoy cómo nosotros llegamos a entender también lo que los fariseos entendieron. El final es trágico, muy trágico el final de la historia, muy trágico, pero lleno de bendición. Y fue lo que llevó a algunos de los fariseos a reflexionar. Y vuelvo a repetir, la historia simplemente no trata de un papá flojo con un hijo rebelde, que en un momento dado le dijo, dame lo que me corresponde y me voy. Y un muchacho malo que se fue, y uno un tanto orgulloso y envidioso en la casa. No trata de eso. Hay algo más grande detrás de esa historia. Hay algo muy grande. Y yo quiero que ustedes lleven eso en su corazón en este día. Y que se animen a leer una y otra vez la historia. Cuando les decía hace un momento que es una historia que no está completa, hay una razón para el mundo hebreo, no una razón, sino una regla en lo que es el arte, la poesía y la música. Y es que todo poema, para comprensión del auditorio, todo poema hebreo debe contener 8 estrofas. Y aquí solamente hay 7 estrofas. Por eso es que la historia no está completa. El hebreo que la escucha sabe que la historia no está completa porque debió tener mínimo 8 estrofas cuando la convertimos en un poema. Entonces, para un hebreo, la historia no está completa porque falta una estrofa. Y se hacía así en el mundo hebreo, en el arte de la poesía, para que los niños y los jóvenes pudieran memorizar con facilidad las historias que se le hacían. Entonces, en la historia del hijo pródigo o el padre misericordioso solamente tenemos 7 estrofas. El final Jesús sabiamente lo dejó en mano de los fariseos. Y que no nos toque a nosotros tener que aplicarlo de la forma en que los fariseos aplicaron la última estrofa, que fue muy trágica, y la vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar con el texto bíblico. Dice aquí en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32, dice, también dijo. Ese también funciona gramaticalmente como una conjunción.
que está tratando de atar a la historia que va a ser lo que había hablado con ellos anteriormente. Me explico. Si yo le digo a mi hermano Virgil, mañana vamos para Nagato. Este es un hecho real. Mañana vamos para Nagato. Virgil, mañana vamos para Nagato. También vamos a traer un mueblecito que le donaron a la iglesia por ahí. Es verdad. El también, lo que le estoy dando a entender, que lo que le dije anteriormente está atado a lo que le dije después. ¿Qué fue lo que le dije después? Que vamos también a traer un mueble para la iglesia, para colocarlo allá atrás. Jesús aquí tenía una conversación con los fariseos. Y aquí él se detiene y le dice, también comienza una historia nueva, queriéndole decir que unan lo que le va a decir ahora con lo que le dijo anteriormente. ¿Ok? Cuando lean su Biblia, lean con cuidado, ¿ok? ¿Dónde yo consigo el flash de esto? La lucecita. Oh, ya la encontré. Okay. Dice aquí, también dijo Jesús a los fariseos, un hombre tenía 2 hijos. Y es ahí donde yo digo que debía ser el nombre de la historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá le repartió sus bienes al muchacho. Aquí hay una nota, vamos a hacer un análisis aquí. Este muchacho, según la historia, ya no él no quería ya la cobertura de su padre. Se cree que tenía entre 16 y 17 años. Algunos lo ubican entre 21 y 22. Pero desconocemos realmente la edad. Pero era un muchachito, era un jovencito. Este muchacho quizás representa muchos de nuestros hijos en los días de hoy. Que llega un momento en que ya se hartan de la cobertura de los padres y quieren irse a volar a destiempo. Y este muchacho, un tanto mal agradecido, porque sí lo fue, este muchacho le dice a papá, dame lo que me corresponde, ya yo no quiero seguir a tu lado, ya no quiero estar aquí, ya no quiero tu cobertura, no quiero estar bajo tu autoridad, yo quiero independizarme. Y aquel padre, de una forma extraña, le entrega los bienes que tiene que darle. En la antigüedad, hay una nota que me dice aquí, en la antigüedad, el pecado más horrible que un hijo podía cometer contra sus padres, contra su familia, era salir de su cobertura e irse a tierras extranjeras, irse a otras tierras, y mucho menos pedir parte de los bienes que solamente le corresponden cuando el padre muriera. Y otra cosa, este muchacho era el menor, no era el primogénito. El primogénito era quien heredaba toda la autoridad sobre los bienes del padre. O sea que este muchacho está fuera de tono en todos los sentidos. ¿Cómo hacen a veces nuestros hijos? Se salen de sí, desobedecen a los padres y se van a las calles a vivir con un amigo, con una amiga. Y hasta a veces le dicen, dame que me voy a mudar, dame para pagar un apartamento, y se van. En el mundo hebreo, un hijo hacer esto era el pecado más horrible que podía cometer un muchacho. ¿Y saben lo que hacían cuando él decidía regresar entonces? Que ahorita vamos a ver algo parecido allí. Cuando ese hijo se iba y regresaba entonces arrepentido, entonces era llevado donde el sumo sacerdote, y allí entonces le echaban tierra sobre su cabeza y era avergonzado delante de toda la ciudad. Y luego entonces el padre y el sumo sacerdote hacían que ese muchacho trabajara el resto de su vida para pagar el daño que hizo. Antiguamente, cuando alguien robaba, no lo llevaban a una cárcel,
lo que le hacían era ponerlo a trabajar para que pagara el daño que hizo, que lo pagara con plata. Y los hijos, cuando se iban y cometían este tipo de pecado, eran llevados al sacerdote, le echaban tierra sobre su cabeza y lo avergonzaban, y eran injuriados por toda la comunidad afuera, eran avergonzados. Y eso fue lo que el muchacho pidió al final. Y van a ver qué interesante es esto. Yo prefiero ubicarme en el lugar de ese muchacho y no en el que se quedó en casa. Y van a ver por qué razón. Estoy haciendo estos énfasis porque es necesario para la comprensión de la historia. Dice el versículo 13, después que el padre le entrega los bienes, dice aquí, no muchos días después, juntando todo, o sea, lo que el padre le dio, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes que su padre le había entregado. Hay algo aquí bien interesante. Los que están en la edad todavía y bajo la cobertura de sus padres, tomen en cuenta esto. La parábola, ese no es el sentido que ella tiene, pero vamos a hacer las aplicaciones, ¿ok? El sentido que ella tiene es bien interesante y muy grande, ¿ok? Este muchacho posiblemente, cuando el papá le entregó sus bienes, que se cree que estaba entre ovejas y ganado y tierras. El texto más adelante van a ver que dice, bueno, aquí mismo dice también, dice que no muchos días después juntó todo y se fue. No muchos días después, para él poder irse y hacer efectivo lo que se le entregó, ¿qué tenía que hacer? Vender esas tierras, vender ese ganado. Y si lo vendió rápido, porque dice no muchos días después, si lo vendió rápido, ¿qué hizo? Lo dio barato. Y con eso está entonces despreciando y maltratando y no tomando en cuenta el esfuerzo de un padre que 30, 40, 50 años trabajando para reunir una fortuna para la familia. Y este individuo coge lo de él y lo da por chilata y se va entonces a una ciudad extranjera para desperdiciar el dinero allí. Así también habemos hijos que no tomamos en cuenta el esfuerzo de nuestros padres y lo tiramos. El muchacho lo vendió todo lo que le dieron, lo vendió barato por chilata y se fue con lo poco que consiguió. Se fue a tierras lejanas. Versículo 14. Y cuando lo hubo gastado todo en aquella gran ciudad, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue entonces y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Es bien interesante este episodio. Y cuando hubo malgastado, todo se le terminó y luego fue y se arrimó. Anoche yo hablaba con un muchacho, se llama Johnny. Hablaba con él y le decía, Johnny, ¿te puedo llamar? Él está en Miami y me dice, no, mejor textéme lo que usted me quiere decir porque estoy en una casa ajena y no quiero molestar hablando porque los cuartos de la gente donde vive estaban pegaditos allí. O sea, ese muchacho está arrimado allí. Él no tiene libertad. Este muchacho, dice la Biblia, que fue y se arrimó. Ayúdame aquí, Julio. Este muchacho fue y se arrimó donde un empresario en aquella ciudad. Pero noten que dice la historia que hubo una gran hambre en ese lugar. Y aquí vamos a ver algunos detalles bien interesantes que no podemos pasarlo por alto para ir entendiendo la historia. Cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo, y fue y se arrimó. Un muchacho con un padre millonario, Gallito,
Pidió lo que le tocaba a destiempo. Se va y lo malgasta. Y ahora aquí ya no tiene nada. Y le costó ir y arrimarse donde un extraño que lo puso a hacer uno de los trabajos más despreciables para un hebreo. Y aquí le explico. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en esta historia que lo mandaron, lo puso a trabajar apacentando cerdos? Los judíos no trabajaban con cerdo, ni siquiera tocaban un cerdo. No tocaban cerdo. Usted me dirá, bueno, y el endemoniado de Gadara. Pero el nombre lo dice, Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús no estaba en su aldea. Jesús estaba en Gadara, una ciudad poblada por samaritanos. Los samaritanos y los extranjeros sí trabajaban con cerdos. Un judío no tocaba cerdos porque era prohibido. Trabajar con cerdo era un trabajo inmundo, despreciable. Un sacerdote no podía tocar un cerdo tampoco. El cerdo había sido declarado inmundo por las leyes mosaicas. No por asuntos espirituales, más bien por asuntos de salud, asuntos sanitarios. Pero al hebreo Dios le envolvió toda la historia de salud también en lo que era el aspecto espiritual para que obedecieran y se sujetaran a Dios. Los médicos no eran abundantes, los hospitales no eran abundantes, no había ambulancias en ese entonces. ¿Ok? El caso es que el muchacho es enviado a apacentar cerdos. Y allí ocurre algo bien interesante en la vida de este joven. Y es que al enviarlo a apacentar cerdo, allí ocurre algo muy interesante. Miren, tomen en cuenta cada detalle que hay en la Biblia, porque cuando aparecen allí alguna razón hay para que eso esté allí. Dice que este muchacho llegó un momento en que, le voy a leer el texto para volver la imagen. Dice que cuando estuvo ya trabajando con los cerdos, dice aquí que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dos cosas interesantes aquí también. ¿Qué eran las algarrobas? Era una planta que producía una semilla. El olor es desagradable de la algarroba. Los cerdos pueden digerir esa planta, esa semilla. Los seres humanos no la pueden digerir, por eso se especializó para alimentar cerdos, porque los cerdos podían digerir esa semilla, los seres humanos no podían. Y quiero que arreglemos una cosita aquí, que siempre se dijo y se ha enseñado que el muchacho comía algarroba con los cerdos. La Biblia no dice que él comía, no podía comerla. El ser humano no podía digerir esa semilla. El texto lo que dice es: deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, no que la comía. No podía comerla. Los seres humanos no podían digerir esa semilla. O sea, esto complica un poquito más la cosa del muchacho, porque está queriendo comer alimentos de cerdo, pero no puede. Porque si pudiera, hubiera sido otra cosa. En mi país le echan a los cerdos la cáscara de los plátanos, de las verduras, todas esas cosas. Uno se las puede comer. La cáscara del plátano se puede comer, incluso se puede hacer ensalada con ella. Nosotros la tiramos, los dominicanos tiramos la cáscara del plátano. Y es donde está la mayor cantidad de proteínas. Ahora, las algarrobas no podía comerla. Eso agrava más la situación del muchacho en aquel entonces. Ok, estas eran las algarrobas en aquellas tierras. Aquí está el muchacho apacentando cerdo. Dijo, si pudiera comer de lo que los cerdos comen. Ahora bien, sigue diciendo la historia que en ese momento en que él está con los cerdos, allí se sienta y reflexiona:
no puedo comer esto. Entonces dice aquí la historia: y volviendo en sí. La palabra volviendo en sí es que entró en razón, reflexionó, pensó en lo que estaba pasando y en lo que hizo. Se detuvo a reflexionar en la decisión que había tomado. Y dice aquí, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi papá tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y este es un momento que llega casi en la vida de todos nosotros, un momento dado que reflexionamos, nos detenemos para pensar. Lo leo otra vez. Y volviendo en sí, es como que si uno está con la mente obnubilada, con todo el entendimiento cerrado, laqueado, tapado, y no logramos entender lo que hay a nuestro alrededor. Llega un momento en que uno reflexiona y caemos en ese momento que este muchacho llegó. Y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Aquí soy un jornalero y no tengo que comer. Y en casa de mi padre hay jornaleros, tienen abundancia, tienen comida, tienen donde vivir y dormir. Mas yo no, por el error que cometí. Sigue diciendo la historia, versículo 18. Y me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, eso que el muchacho está diciendo ahí no es una simple reflexión. Lo que él está diciendo ahí tiene que ver con el contexto de la ley. Volveré a mi padre. Aquí yo estoy muy mal. Voy a regresar donde papá. Allá los jornaleros tienen todo. Yo voy donde él. Y fíjense lo que dice el muchacho aquí. Y el hijo, y volveré a mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora hazme como uno de tus jornaleros. Y eso era lo que decía la ley. Entonces, cuando regresaba ese muchacho malcriado, tenía entonces que sujetarse a una serie de disciplinas. Y una de ellas era que iba a tener ahora que trabajar como jornalero el resto de su vida para pagar el daño que había hecho. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora conviérteme en un jornalero, no como hijo, sino como un trabajador cualquiera. El muchacho de hijo desciende a jornalero. El hijo de un hacendado en ese entonces no trabajaba como un jornalero, dirigía a los jornaleros, ayudaba a su padre. Pero ahora él dice: ya no soy más tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sigue diciendo en el 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello y le besó. Eso es el padre que está haciendo esto. Recuerden que Jesús le está relatando esta historia a los fariseos. El padre representa a Jesús en la parábola. El hijo pródigo representa al pecador que se apartó de Dios, se fue a cometer los pecados más horribles. El hijo que se quedó representa a los fariseos. Los fariseos enseñaban la ley, pero no la cumplían y vivían en pecado. Por eso Jesús le dijo: corral de cerdo blanqueados. A esos son ustedes.
sepulcros blanqueados. Eso le dijo Jesús a los fariseos, porque pecaban en lo oculto y públicamente presentaban una cara de misericordia. Y el hijo que se quedó en casa es precisamente eso. El muchacho que se fue se convirtió en un pecador, que todo el mundo vio lo que hizo. No ocultó su pecado, pero estos, los fariseos, ocultan su pecado. Y van a ver ahora lo que dice con relación al muchacho que se quedó. El papá se mueve a misericordia. Aquí algo bien interesante es que parece que el papá estaba atento a la llegada de su hijo. Dice la historia que el padre cada día mandaba poner sábanas, lienzos blancos en el camino, en la entrada de la casa. ¿Y saben qué significaba eso para un hebreo? Un lienzo blanco en la entrada, en el camino de la casa, era diciéndole a esa persona que se fue: serás bienvenido el día que regrese. Yo no sé cómo a ustedes les toca esto, pero eso para mí es muy tierno. Este muchacho se va de una manera inadecuada, y el padre viste la entrada de la casa, el camino, con sábanas blancas, queriéndole decir: hijo, el día que venga será bien recibido. No hay cosa más horrible cuando uno lo echan de una casa, y no hay cosa más hermosa cuando uno lo recibe. Son cosas preciosas. Dice que el padre a la distancia ve al muchacho que viene y sale a correr. Y para ese hombre ir corriendo a recibir a su hijo, tuvo que subir la túnica, subirla, porque con ella no podía correr. ¿Y saben lo que significa eso? Que al padre subir su túnica comenzó a mostrar sus piernas, y eso era una vergüenza para un hebreo. O sea que también el padre no le importó ser avergonzado y salir corriendo a recibir su hijo con las piernas descubiertas. Cada detalle que hay en la Biblia, tómenlo en cuenta. Cuando dice que salió corriendo, hay que entender que con la túnica que iba no podía, tuvo que subirla, dicen los historiadores, y descubrió parte de su cuerpo. Y a él no le importó, porque venía su hijo, el que había muerto y ahora vive. Gloria a Dios. Dice aquí la historia que se arrojó sobre el muchacho, lo abrazó y lo besó. Y aquí hace un énfasis, que es que lo besó en el cuello, que se tiró sobre su cuello y le besó, que era el beso que se llama comúnmente beso o saludo con ósculo santo. No era en la mejilla el ósculo santo, era en el cuello. Cuando un hombre besaba a otro hombre en el cuello, eso se llamaba ósculo santo. Por eso dice aquí que él se echó sobre su hijo y lo besó en el cuello, mostrándole todavía ese padre el ánimo de recibirlo bien en casa. Vayan imaginando todo ese cuadro. Es necesario para poder llegar a la conclusión de la historia. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado. Aquí hay algo bien interesante. Bien que busquen el becerro más gordo, que lo mataran para que hicieran fiesta, porque este hijo mío, dice que era muerto y ahora había revivido, se había perdido y ahora es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vuelvo un poquito atrás. Aquí vamos a ver un poquito de énfasis. Padre es movido a misericordia y corre a recibir al hijo con un camino tendido con sábanas blancas. Lo abraza, lo besa en el cuello con ósculo santo. Pero aquí dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Eran unas túnicas de colores, mandadas a hacer con especialidad. ¿Recuerdan
Cuando este muchacho, Benjamín, a José, que vestía a José con túnicas de colores, eran túnicas especiales para el hijo especial, para una persona especial. Y el papá dijo: búsquenme ahora vestido, la túnica más especial que tengo guardada para él. Y lo vistió con esa túnica. Solamente la comunidad, al verlo vestido con esa túnica estaba hablando, diciendo muchas cosas. Le puso la mejor ropa, y no la más cara, sino la ropa de mayor honor. Esa fue la que le puso a su hijo. Búsquenme el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo. La túnica representa el honor de aquel padre cayendo sobre ese muchacho. Lo honró. Le está devolviendo la honra que perdió cuando se fue. Dale ahora un anillo. Le está diciendo: todavía sigo haciendo pacto contigo. Sigue siendo mío. Sigue siendo mi hijo. Y hago el pacto ahora de manera eterna contigo. Y le pone un anillo como símbolo de pacto a ese muchacho que regresa. Recuerden que los fariseos están escuchando esto. Ellos están entendiendo cada detalle, nosotros no, pero los hebreos sí, porque ellos conocen los detalles de su cultura. Para yo entender esto, yo tendría que averiguar e investigar, pero ellos no. Los fariseos están entendiendo perfectamente la historia y el mensaje que Jesús está metiendo en el corazón de ellos. Se había perdido, que pecó, se fue, se llevó mis riquezas y la botó con prostitutas en fiestas. Ahora lo recibo con misericordia, lo honro y le pongo un anillo, el cual le devuelve su honra. En República Dominicana, cuando un dominicano con una prostituta conocida, ¿cómo se dice en Dominicana cuando un dominicano se casa con una prostituta? Hay una palabra que se dice: ese hombre honró a esa mujer. ¿Por qué? Porque ella vivía en deshonra. Y yo encuentro eso lindo. No, fulana, Pedro la honró. Ya esa mujer cambió su estatus. Ya no es una prostituta cualquiera. Ahora es una señora de casa. Y hay de aquel que se levante contra esa mujer para ofenderla, porque va a tener a un esposo, aquel que la honró. Eso mismo es lo que está pasando aquí. Dios honró a este muchacho. El padre honró a este muchacho al regresar a casa. Los fariseos están entendiendo la historia. Pero el padre, el hijo, vístanle, busquen el mejor vestido. Y más tarde dice: y pónganle el mejor calzado. El calzado tiene una significación bien importante. Los esclavos no usaban calzado. No usaban calzado. Cuando un padre le regalaba sandalias calzadas a un hijo, eso representaba algo bien interesante. El calzado representa la relación padre-hijo, queriéndole decir: vuelvo a ser tu padre. Y le puso calzado. No porque venía simplemente descalzo. Él no venía desnudo tampoco. Él venía con algún tipo de vestido, pero lo vistió con una ropa especial. Le puso un anillo que es para honrar al muchacho. Y luego dice que le pusieran calzado, dando a entender que él restablecía esa relación familiar con él. Cuando un hebreo regalaba un zapato a un hijo, era también sellando un pacto de familiaridad. Hay algo bien interesante aquí. Yendo un poquito atrás, dice que hubo una gran hambre. ¿Recuerdan lo que leímos? Que el muchacho deseaba comer. Dice Flavio Josefo, historiador judío, también Tácito, dicen que probablemente el muchacho regresó descalzo, porque la hambruna que hubo en esa ciudad no fue algo pequeño, fue algo grande. Y en el mundo antiguo, cuando había hambre, que no había grano, no había trigo, no había maíz, no había arroz, no había alimento, habían sequías, y si había sequía no se podía producir alimentos, lo primero que la gente comía era la basura. Lo segundo que la gente se comía eran los calzados.
Por eso el muchacho dijo: estoy en un hato de cerdo, pero no puedo comer las algarrobas. Desearía comerla, pero no puedo. Se asume que el muchacho se comió sus calzados. ¿Saben por qué se comían los calzados? Porque eran de pieles de animales. Y el organismo puede digerir eso. Antiguamente se comían sus calzados. Este zapato que yo tengo, si me lo como, me va a matar. La parte de abajo, porque eso es goma. Pero antiguamente el calzado era tenido como una reserva para el tiempo de hambruna. Un judío nunca botaba el calzado viejo, lo guardaban, lo almacenaban para un momento de crisis. Se cree que este muchacho se comió sus calzados y que por eso posiblemente también venía descalzo, aunque el papá no le regaló calzado por eso simplemente, sino como símbolo de la relación familiar. ¿Están notando cuántas cosas hay en la historia? ¿Cuántos detalles preciosos hay en esa historia? Vamos al siguiente texto. Dice aquí, 23: y traed el becerro más gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío que había muerto ahora está vivo, ha regresado. Ya mi hijo regresó. Un hijo que se va de la casa de un hebreo lo considera muerto. Era muerto ya para la familia. Pero este hombre no permitió que en su corazón y su mente nunca muriera su hijo. Tendió sábanas blancas en el camino para cuando él viniera entendiera que estaban esperándole. El papá estaba esperando atento cada día. Dice que lo vio porque estaba atento. Estaba buscando a su hijo. Los fariseos están entendiendo la historia. Los fariseos están esperando que Jesús diga: este muchacho ahora hay que mandarlo a trabajar como esclavo el resto de su vida, avergonzarlo fuera de la ciudad, echarle polvo en la cabeza, avergonzarlo para que se arrepienta. Eso esperaban los fariseos. Pero Jesús le da otra lección, aquí una lección contraria a lo que decía la ley. Traed el becerro más gordo, matadlo y haced una gran fiesta. Y no solo en la casa Gallito, invitaron a toda la comunidad. Porque el hijo que había muerto ahora estaba vivo en casa y se hizo fiesta. ¿Qué dice la Biblia? Cuando un pecador viene, hay fiesta. Dios mata el becerro más gordo. Cuando alguien viene a Él, hace una fiesta. Es el único momento, digo yo, en que se suspende la adoración en el cielo. Y es cuando alguien viene a Cristo, se detiene la adoración y se comienza a hacer una fiesta. Porque alguien que estaba muerto ahora resucitó y vive, regresó a casa. Los fariseos están entendiendo el mensaje. Dice aquí que comenzaron a regocijarse. Estamos llegando al final. Y su hijo mayor, interesante esto ahora, el desgraciado que se queda en casa, este representa a los fariseos. Este parecía el bueno. Fíjense lo que él hace aquí. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y le pregunta a los criados: ¿qué está pasando en casa? Y le dicen los criados. Y llama a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces este muchacho se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Los fariseos están viendo a los pecadores, a la samaritana aquella que encontró en el pozo, la mujer pecadora que le llevaron para que la matara, y ellos están viendo que Jesús se reúne con los pecadores, con Simón, en una fiesta perversa, a comer con los pecadores. Y ellos están diciendo cómo este hombre se reúne con pecadores y está perdonando pecado a gente que está haciendo cosas extrañas allá afuera.
Es la misma situación que estamos viendo aquí en esta historia. Pero los fariseos están entendiendo lo que Jesús le quiere decir. Jesús le está diciendo, la ley diría que hiciéramos esto y esto y esto con el muchacho para avergonzarlo. Pero más yo os digo, les digo, háganlo, puesto hagan fiesta cuando el pecador viene. Debe ser bien recibido por el Padre. Recuerden que aquí el Padre es el protagonista principal. No es el muchacho malo ni el bueno, es el Padre. Y el Padre está representando a Jesús en este caso. Dice aquí, entonces se enojó, quiero hacer énfasis en esto, y no quería entrar, y su padre salió y le rogaba. Versículo 29. Mas él respondió, el hijo. Aquí van a ver al fariseo ahora, al muchacho bueno. Está presentando una imagen de niño mimado, del niño que no rompe un plato en la casa. Pero el corazón más oscuro lo tenía este muchacho, no el que se fue. El que se fue honesto, mostró su pecado. Así también hay gente en la iglesia que ocultan sus pecados. Hay también gente allá afuera que ocultan su vida oscura y negra. Este muchacho no. Papá, dame lo que me toca. Yo sé que no me toca, pero dámelo, me voy. Y se fue. Punto. Pero se arrepintió. Yo prefiero ser ese muchacho y no el que se quedó en casa. Dijo el padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado nada, ni aun cabritos para comerlo con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya él no se está considerando hijo. Cuando vino tu hijo, pecador, derrochó tus bienes, lo gastó en prostitutas. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Y noten que siempre dice, desde el principio dice, busquen un becerro, el más gordo, y siempre está hablando del mejor becerro. O sea, eso quiere decir que el viejo comenzó a preparar un animal para la llegada de su hijo un día. Entonces se le dijo: tú siempre, dice el padre, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué te enojas? Tu hijo que se había perdido regresó, está de nuevo en casa. Alégrate y festeja con nosotros. Los fariseos, al ver a la mujer samaritana y también al ver a la mujer pecadora que fue perdonada, se enojaron. Señor, ¿qué hay que hacer con esa bandida? Hay que matarla. Jesús le dijo: si ustedes nunca han pecado, comiencen a tirar piedra contra la mujer. Y se fueron enojados. Este muchacho está haciendo lo mismo, por eso es que representa a los fariseos. Y es el punto de Jesús aquí. Dice el versículo 32: mas era necesario hacer fiesta, hijo mío, regocijémonos, porque tu hermano era muerto y ahora ha regresado. Se había perdido y lo hallamos. Los fariseos tenían la puerta del cielo cerrada para la gente. Cuando Jesús come con Simón, el pecador de aquella ciudad, lo criticaron. Cuando Jesús perdona a la mujer pecadora, le critican, le injurian. Cuando Jesús perdona a la mujer en aquel pozo, a los mismos discípulos se enojan también. Por eso Jesús hizo énfasis: no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos. Vamos a entrar en la reflexión final. Decíamos ahorita que las sandalias representan la relación padre-hijo. Posiblemente hablamos ya que él se había comido sus propios zapatos. La túnica significaba en el muchacho dignidad y honor. El anillo, la continuación de compromiso con su padre. Pidió trabajo y castigo. El muchacho fue honesto: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Él pidió ser castigado, como decía la ley.
No me reciba como un hijo, recíbeme como a un jornalero para pagar el daño que hice. Y eso significaba el resto de su vida, y siendo avergonzado cada semana en las puertas de la ciudad por los demás. Es como hacen algunos estados aquí en los Estados Unidos. Hombres o mujeres que son acusados de violación, hay estados que le ponen un sign, un letrero en la puerta donde usted se muda, donde se muda el violador. Y ese violador no puede quitar eso de ahí porque es por ley. Y ahí dice, aquí vive un depredador infantil. Se lo ponen delante, lo dejan en libertad, pero viven en una cárcel el resto de su vida. Y donde quiera que se mudan le ponen el letrero. Este muchacho pidió: Padre, castígame, no me haga más un hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros por el resto de mi vida. Yo quiero ser ese muchacho. Dice aquí que pidió trabajo y castigo para retribuir el daño que había hecho. Debía trabajar toda la vida y ser avergonzado delante del pueblo. Este muchacho regresó arrepentido. Los fariseos están entendiendo el mensaje. Lo que Jesús debió hacer, según ellos, era castigar al muchacho, pero eso no fue lo que pasó allí. Detrás de la historia, moraleja: el padre representa a Jesús, el hijo pródigo representa a los pecadores perdidos, el hijo en casa representa a los fariseos. Ahora bien, Jesús dijo a los fariseos, en la conclusión del tema, según el contexto histórico y culturales, se asume que el primogénito, y aquí viene la parte triste de la historia, la estrofa número 8, que Jesús no se la dio a los fariseos, tampoco se escribió. Noten que Lucas es el único que narra esta historia, pero hay una estrofa que no aparece. Amados de mi alma, Jesús está hablando del sacrificio de Él en la cruz. Eso es lo que contiene la parábola del hijo pródigo. Él como padre, en representación del Padre, recibiendo al pecador que se fue. Este muchacho merecía una cárcel eterna en la familia de humillación, mas el Padre misericordioso le recibe con sábana blanca, con anillo, con túnica, con calzado. El fariseo se enoja: he estado siempre contigo, nunca te he respetado, nunca te he fallado, y a este que vino le entrega todo. Aquí dice que Jesús dejó en los fariseos la conclusión. Según el contexto histórico y culturales, se asume que el primogénito es el final de la historia. A mí me hace llorar cada vez que me voy a ese punto. La historia allí donde ustedes leyeron no termina allí. Los fariseos sabían cuál era el final de la historia, porque fue una confrontación. Jesús no está hablando con los discípulos, está hablando con los fariseos que se están negando a abrir la puerta para que el pecador regrese y venga a su Padre Celestial. Dice la octava estrofa de esa historia que este muchacho, la historia no queda allí. El muchacho se fue al campo, buscó un garrote, un palo, y agredió a su padre hasta la muerte. Lo mató. Mató a su padre por un asunto de celo y de iniquidad. Jesús está acusando a los fariseos. Ellos entendieron la historia. ¿Quién era el padre en esa historia? Jesús. ¿Ustedes están entendiendo lo que hay aquí? Es Jesús narrando su historia.
Un Padre celestial vio a sus hijos descarriados, vino a buscarlo, pero hay alguien que no quiere que el pecador regrese. Y ese alguien estaba en casa. ¿Quiénes eran los fariseos? Los judíos devotos, los jefes del pueblo, el pueblo de Jesús. Casa. Israel es la casa de Jesús. Y los hermanos de casa están impidiendo que los que se fueron al pecado regresen. Aquí Jesús está haciendo lo siguiente. Dice que los fariseos aborrecían las obras de amor de Jesús por los perdidos. Más tarde matándolo en un pedazo de palo, de madero. Jesús es el protagonista de la historia. Ahora, si usted y yo nos ubicamos en el muchacho que se fue y desparramó los bienes de su padre, lo gastó en prostituta y borrachera, regresa y papá lo recibe. Si nos ubicamos allí, vamos a encontrar que es otro tema que debió tener esa historia, Marte. La gracia. Solo por gracia. Solo por gracia podía ocurrir eso. La historia final es trágica. Mataron a Jesús a palos. La historia del hijo pródigo es de Jesús que está hablando. No es de un papá flojo, es de un papá misericordioso y de un pecador que decidió regresar. Pero había alguien que no quería que regresara. El hijo mayor mató a su papá. Lo mató. Esa es la estrofa que falta. Jesús dejó la historia inconclusa, pero los fariseos la entendieron. Y se cree que allí es donde uno de los hombres del Sanedrín viene al Señor. Aquel que un día vino a oculto donde Jesús, porque entendieron la historia. La historia del hijo pródigo no es una historia sencilla, es una historia comprometedora. Humanamente es difícil. Por ejemplo, vamos a imaginar que me vaya con el Señor y que al yo llegar allá me encuentre en el cielo con Rafael Leonidas Trujillo, que me encuentre con Adolfo Hitler saltando y adorando a Dios, que me encuentre con Mobuto Sese, ¿cómo se llamó este haitiano? Mobuto Sese Seko, que me encuentre allá con Duvalier. Estoy hablando de criminales, genocidas en la historia humana. Que me encuentre con Stalin. Y que usted también llegue allá y se encuentre con el pecador más grande que tenía su barrio, que usted nunca lo vio con una Biblia en la mano. ¿Qué vamos a hacer? Solamente Adolfo Hitler mató más de 6 millones de judíos y 3 millones de europeos. Stalin asesinó 6.000 obreros. Trujillo en mi país mató más de 30.000 haitianos en la frontera a puros machetazos, ni siquiera con balas. Lili, otro dictador dominicano. ¿Cuántos dominicanos no asesinó? En México. Que Luis llegue al cielo y de repente te encuentras ya con el jefe de las maras, saltando y adorando a Dios. ¿Qué tú vas a hacer?
¿qué yo voy a hacer cuando me encuentre con esa gente? Yo dije bromeando una vez, Dios tendrá que explicarme a mí cómo llegó aquí. Ya no tiene que explicármelo, porque si entendí la historia del hijo pródigo, ya no tengo que preguntar. En algún momento Dios le brindó la oportunidad a esa gente para venir al Señor, para reconocer que eran perdidos, que estaban muertos y ahora viven, estaban perdidos y fueron hallados. Hijo, ¿por qué te enojas? Ven y regocija con nosotros. Ven a la fiesta. Se fue al campo, buscó un palo y asesinó a su papá. Jesús vino a proclamar su amor por el perdido. El hijo que se quedó en casa son los fariseos. ¿Por qué los recibes? Nunca me he ido de tu lado. Los fariseos servían en el templo cada día, matando becerros y ensuciando sangre para el perdón de sus pecados. Pero Jesús le dijo: ustedes son un corral de cerdo blanqueado, tumbas podridas, sepulcros blanqueados, le dijo Jesús a ellos. ¿Saben lo que es un sepulcro blanqueado? Váyanse al cementerio y van a encontrar allí lápidas hechas en mármol, hermosas. A veces, gallito, en nuestras casas no tenemos un pedazo de mármol, pero hay tumbas que están hechas en mármol fino, precioso, lindo. Pero abra la tumba, ¿qué va a encontrar allá adentro? Pudredumbre, gusanos, mal olor. Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos: ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están podridos, aunque lucen bien por fuera. Esta parábola a mí me taladró el alma cuando la entendí. Líbrenos, Dios, de juzgar a quien entre por esa puerta, aunque sea el desgraciado más grande que tenga la ciudad. Jesús murió por él. Hace tiempo que Jesús puso sábanas blancas en el camino para recibirlo. Así como me recibió a mí, te recibió a ti. De esa misma manera, la gente que entre por allí, por esa puerta, la gente que veamos allá afuera en pecado, no lo despreciemos. Con esto termino. Una vez fui a la zona norte de aquí de Waterbury a ver un local. Estoy esperando a alguien más que va a encontrarse conmigo allí. Y de repente yo veo 3 morenos que se vienen acercando, vienen fumando marihuana. Yo sentí miedo y dije en mi mente: oye, estos tipos son repugnantes. Y laqué mi carro para sentirme seguro, pero en mi mente los insulté. Y como a los 10 segundos Dios me reprende y me dice: ¿por qué no bajas del carro y le das mi palabra? No eres mejor que ellos. Aprendamos a ver de forma diferente a la gente que está allá afuera, para que no nos convirtamos en el muchacho que estaba en casa. Jesús dijo: no vine a buscar limpios, vine a buscar sucios. No vine a buscar enfermos, sanos, vine a buscar enfermos. Y de esto vamos a tratar en la reunión el miércoles. Cómo activar un programa para salir a buscar a la gente en la calle. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta historia, Señor. Gracias porque tú fuiste ese Padre misericordioso